Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra casa espírita Becerra de Meneses, Kardecian Spirit, en esta bella mañana en que todos buscamos esa luz maravillosa de este Evangelio de Dios traído por nuestro gobernador planetario Jesús, y que esta doctrina nos trae con claridad, con consuelo para todas nuestra caminada, nuestras lecciones que nos toca vivir para ser mejores y alcanzar esa plenitud que Él nos señaló. Entonces, para nosotros ambientarnos y estar conectados con este plano espiritual que ha hecho este ambiente y que está aquí siempre presente y que nos ha motivado a estar aquí hoy, desde la noche, aunque no lo pensemos así, desde que pensamos voy para el centro, nos conectamos con ese plano espiritual, esos amigos que nunca nos abandonan, ¿verdad? Entonces vamos a tener una lectura preparatoria y hoy vamos a leer del libro El Espíritu de la Verdad, que este libro es psicografiado por Chico Xavier y diversos espíritus, entre esos Emmanuel y André Luis y muchos otros más. Entonces, hoy vamos a leer los nuevos samaritanos. ¿Y por qué vamos a leer este mensaje? Porque hoy comenzamos un capítulo muy importante y que es nuestro, digamos, rotero, que es fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, comenzamos así como comienza Kardec el Evangelio con la parábola del buen samaritano, que hoy la vamos a ver cuando esté el Evangelio, y traemos este mensaje 86 de este libro, que es este mensaje por Barçanulfo, se me olvidó el nombre, Eurípides, aquí está, Eurípides Barçanulfo. Entonces, los nuevos samaritanos. Los nuevos samaritanos. ¿Quién no ha caído aún en los abismos del error? ¿Quién todavía no se vio forzado a levantarse después de muchas caídas? Tañe las cuerdas del corazón y esparce la indulgencia mediante el servicio a los compañeros que el azote de la prueba flagela y castiga. Los hay por todas partes. El enfermo recluido en el manicomio, que expira a medida que la luz declina en el crepúsculo de su existencia. La muchacha accidentada cuyos ojos debilitados ya no vuelven a filtrar el azul del cielo. El joven que ostenta salud que desborda de su cuerpo, mientras la irreflexión arrastra su alma hacia los antros del vicio. La mujer que reúne al mismo tiempo la ternura de 1000 madres, cuando abraza a su pequeño hijo amado y enfermo que desfallece sin fuerzas para llorar. El hombre de paso inseguro que se acuesta cansado sobre los paseos o bancos de la vía pública, que trata de conciliar el sueño sin sueños de la máxima desventura. El agricultor, prisionero de viejos dolores, que hace varios meses no se cambia la vestimenta de la intensa lucha. La dama elegante y hermosa, cuyo corazón está repleto de equivocaciones,
dentro de un pecho engalanado de joyas, sí. El ebrio de mirada sin brillo y labios blanquecinos que se dirige hacia el sepulcro, tambaleándose por los sollozos de sus hijos, librados a la ignorancia y la necesidad. La anciana de piel marchita, que todavía trata de coser los harapos de viejos sueños. El infeliz, sentenciado cuyo único consuelo consiste en escuchar el concierto de las aves sobre el tejado de la cárcel. Porque edifican el bien sin alarde, en el sublime anonimato del amor fraterno, los espíritas pueden y deben ser los nuevos samaritanos en la vida de hoy. Aunque humildes e insignificantes, pero convencidos de que gozamos de la eternidad, en la cual desde ahora podemos vivir felices. Sigamos a Jesús, el excelso timonel, para acompañar la marcha gloriosa de esfuerzo y lucha en la que porfían incansablemente nuestros benefactores anegados, los espíritus buenos. Qué mensaje tan lindo de este espíritu, Eurípides Barçanú. Entonces, con estas reflexiones que nos dejan ya pensando, vamos a nuestra oración inicial, cerrando nuestros ojos, los que quieran, para no distraernos. Vamos a agradecer a ese Padre de amor por todas las dádivas recibidas, por su amor infinito, por ese Hijo que nos mandó para que gobernara este planeta que nos acoge y que con su ejemplo nos dejó todas estas enseñanzas. Agradecidos, damos gracias a todo el plano espiritual superior y todos aquellos espíritus trabajadores en el bien, principalmente a los guías y protectores de esta casa, para que en este momento nos envuelvan en fluidos de amor, de paz, de tranquilidad, de salud, y nos den la fuerza, nos den el coraje para nosotros analizar, meditar y poner en práctica todo este mensaje que vamos a recibir hoy. Agradecemos también por estar aquí hoy y por recibir todos estos fluidos, llevándolos también con nuestra mente y nuestro corazón para nuestra casa, nuestros hogares, y que todos nuestros familiares, estén donde estén, reciban todos estos fluidos, toda esta luz y este amor de nuestro Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque tú nos das siempre lo necesario para nuestra caminada. Y en este momento pedimos que envuelvas a nuestro hermano Christopher en fluidos de amor y que sus palabras puedan llegar a nuestros corazones. Que tú seas el que dirija su hablar y nos des a nosotros el entendimiento y la comprensión.
Quédate con nosotros, Señor, que así sea. Bueno, entonces, nuestro hermano Chris en esta mañana es que nos va a dar el mensaje del Evangelio. Chris, por favor. Buenos días a todos. Las cámaras de atrás no están prendidas hoy, tuvimos ahí un problema técnico. Vamos a grabar acá y después subimos a YouTube. Bueno, buenos días a todas, a todos. Es un placer más una vez estar acá para hacer una charla de domingo del Evangelio. Ya hace algún tiempo que no hago porque siempre estoy ahí atrás de las pantallas. Hoy entramos en el capítulo 15, uno de los capítulos más bellos, ¿no? Porque es el capítulo que nos enseña el camino, la verdad y la vida, o sea, Jesús, porque habla de caridad. Y Él nos explica que fuera de la caridad no hay salvación. Entonces hoy empezamos ese capítulo hablando de la parábola del buen samaritano. Y la parábola del buen samaritano es un ejemplo que ilustra la moral del Evangelio de Jesús. Nosotros muchas veces podemos nos preguntar, ¿por qué parábolas? ¿No? ¿Por qué Jesús hablaba de parábolas? ¿Por qué no hablaba claramente a la gente lo que Él quería enseñar? Primeramente porque la gente de esta época, 2000 años atrás, éramos nosotros niños aún aprendiendo muchas cosas, no teníamos condiciones de comprensión. Él no podía explicar todo lo que quería explicar claramente, por eso mismo Él nos prometió un consolador prometido que venía a nos aclarar y a traer más informaciones de acuerdo a nuestra capacidad, ¿no? Entonces Él hablaba por parábolas, pero parábolas para muchas personas simplemente es una manera ilustrativa de hablar de algo, ¿no? Pero es mucho más profundo de que eso, porque Jesús sabía que las parábolas que Él hablaba, que se referían a las cosas del momento, a las ciudades, a los animales, las cuestiones del día a día de la gente, la parábola iría a necesitar que nosotros estudiáramos a fondo, que nosotros pusiéramos realmente nuestros sentimientos, nuestra atención a entender qué es realmente que esta parábola quiere decir, lo que es que Jesús quería decir con eso, ¿no? Y es lo que nosotros vemos en la doctrina, porque Jesús pidió un consolador prometido y el consolador es la doctrina de los espíritus. Porque esta doctrina viene a aclarar todo lo que no se pudo entender en la época, ¿no? Lo que estaba en parábolas. Entonces tenemos el libro de los espíritus con todas las preguntas y respuestas. Tenemos el Evangelio que estudia cada pasaje del Evangelio. Tenemos a Génesis, tenemos 5 libros de la codificación que hablan de las cosas que no fueron posible comprender antes. Y muchas de las veces, aún hoy, nosotros no logramos comprender por todo, porque hay cosas que es necesario que nosotros aún desarrollemos nuestra capacidad moral e intelectual para comprender totalmente lo que era la enseñanza. Por eso seguimos siempre aprendiendo. A cada momento de nuestras vidas, nosotros no somos más las personas que éramos antes. Yo siempre digo en las clases, en los estudios, ¿no? Empezamos de una manera y terminamos de otra. Porque mientras se habla, mientras se comparte informaciones, mientras se esclarece dudas, nosotros vamos evolucionando en el punto de vista intelectual y hasta mismo moral. Y es esta evolución que nos hace cada vez más comprender las enseñanzas del Maestro. Una vez hablando con Raúl Teixeira, un palestrante muy conocido de Brasil, que estuvo afastado por un tiempo porque tuvo un AVC, pero ya se recuperó acá mismo en Miami, en ese mismo salón que estábamos, y él me dijo que había leído el libro de los espíritus 31 veces. Y yo dije, pero caramba, 31 veces, ¿será que no comprendió ninguna de las veces, no? Necesitaba 31 veces para comprender. Y él, obviamente medium como era, dijo, no, no es que yo no lo comprendí. Yo pensé y él contestó, no es que yo no comprendí, es que cada vez que yo leo, comprendo algo que no había sido comprendido antes. Ustedes entienden la profundidad de lo que es estudiar en vez de simplemente leer. Nosotros cuando abrimos el Evangelio y leemos, nosotros comprendemos las palabras, pero muchas veces hay mucho más por detrás de las palabras. Hay la enseñanza, hay el entendimiento, hay la lección. Entonces esa parábola del buen samaritano es basada en la práctica de la caridad. Y como el texto dice, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces acá tenemos la imagen basada en lo que la parábola nos describe, el samaritano acudiendo al hombre que
fue golpeado por saltimbancos, por ladrones, ¿no? Y mira un detalle interesante, que cuando nosotros paramos a observar las cosas, nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué yo puse esas dos flechitas allá? Porque ahí está, los dos que pasaron antes no ayudaron al pobre que estaba al piso. Pero daste cuenta que ellos están bajando. Date cuenta que el diseño enseña como que ellos van bajando la montaña. Nosotros vamos a hablar un poco de eso después. Ves cómo las cosas son interesantes, ¿no? Yo no sabía cuál era la lectura de Hortensia hoy y trajo justo esa lectura para hacer al final. O sea, todo está siempre encadenado, las lecciones, las cosas están siempre encadenadas, ¿no? Entonces, ves, en los evangelios tenemos el pasaje de la samaritana. Antes de este pasaje, Jesús ya había pasado por esa región, está en Juan 4, donde Jesús va a Galilea saliendo de Judea y pasa por Samaria, que era el camino más fácil, pero los judíos no lo hacían. Los judíos daban la vuelta para no pasar por Samaria. Y nosotros vamos a entender por qué no pasaban por Samaria, ¿no? Pero Jesús lo hacía, yendo de encuentro a las costumbres de esta época. Ese es el mapa de la región. Entonces nosotros aquí vemos que Jesús salía de Judea en dirección a Galilea, ¿no? Ese era el camino que hacía. Pero los judíos daban la vuelta. No pasaban por Samaria. Samaria está acá al medio. Si ustedes pueden ver, Samaria está bien al medio allá. Entonces, ¿qué pasó? Aquí está Jerusalén, aquí está Jericó, y entre Jerusalén y Jericó hay 23 kilómetros de distancia. En la parábola del buen samaritano, el hombre salía, ¿no?, de Belén, de Jerusalén, perdón, hasta Jericó. Él percorría 23 kilómetros caminando en una región de montañas, de subidas y bajadas, ¿no? Entonces, solo para nosotros entendermos más o menos cómo era la región y dónde estaban las cosas en esa época. Perdón. Entonces, para comprender, Jerusalén era una ciudad habitada desde el tercer milenio antes de Cristo. Fue dominada por los romanos en el año 63 antes de Cristo, considerada la sede del monoteísmo, ¿no? Entonces los judíos eran monoteístas, y era la capital de Israel. Jericó, por su vez, era una ciudad muy antigua, 9.000 años. Siempre ha merecido atención por sus bellezas, oasis, manantiales medicinales, palacios y un enorme acueducto rodeado de palmeras. La ruta de Jerusalén a Jericó se caracterizaba por el tráfico comercial. Entonces Jerusalén era la casa del templo, ¿no?, de la oración de Dios, y Jericó era el centro comercial. ¿Se acuerda entonces? Los dos bajando. Bajaban de Jerusalén a Jericó, bajaban de lo punto espiritual hacia el punto material. ¿Ves que la parábola nos dice eso? Pero nosotros tenemos que comprender los señales adentro de la parábola. ¿Qué es un samaritano? Porque entonces, ¿por qué los judíos no les gustaban los samaritanos? ¿Qué es que esa gente lo hizo, no? Samaritano es una palabra que se refiere al pueblo o individuo nativo de la antigua región de Samaria, o Samaria, y también a la lengua que se hablaba en esa región. Samaria es el nombre de una provincia mencionada varias veces en el Nuevo Testamento de la Santa Biblia, situada en la colina entre Judea y Galilea, que nosotros vemos en el mapa. En la actualidad es la región situada en la Palestina, entre Israel y Cisjordania. El pueblo samaritano no se consideraba un pueblo judío. O sea, tuvieron origen el mismo pueblo, que después se dividieron en 12 tribus y hubo entre ellos varias cuestiones, sino descendiente de los antiguos israelitas que habitaban la provincia histórica de Samaria. De la Biblia del judaísmo solo siguen el Pentateuco. Entonces ellos siguen la Biblia de los israelitas, de los judíos, pero solamente la parte del Pentateuco, ¿no? Los samaritanos tienen su propia doctrina religiosa, el samaritanismo. Ya de ahí nosotros entendemos por qué los fariseos, todas esas divisiones que existían, todos esos rótulos que existían en esa época. ¿Por qué que los religiosos de esta época no les gustaban los samaritanos? Porque ellos eran diferentes. Ellos se separaron de este grupo de religiosos, de estudiosos, de personas que frecuentaban el templo en Jerusalén, y se apartaron
por varias razones. Es una historia larga que se puede hacer tal vez en una hora, pero básicamente para que nosotros podamos entender. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros por esa división, por esa separación. Lo peor de la raza humana, y eso está en Juan, en el capítulo 8, versículo 48. Ellos no eran benquistos, ellos eran los impuros y no se relacionaban con ellos. Entonces, desde esa época, los judíos, la religión, siempre apartando a las personas por sus rótulos. A pesar del odio entre judíos y samaritanos, ese odio no era un odio de guerra, era un odio por posiciones religiosas políticas, ¿no? Jesús rompió las barreras entre ambos, predicando el evangelio de la paz a los samaritanos. Los apóstoles, después de eso, entonces, siguieron haciendo su ejemplo, siguieron predicando a todos. Porque Jesús no predicaba a un grupo, o a una persona, a un país, a una región. Jesús predicaba a todos lo que querían escuchar, lo que él tenía para decir. Entonces eso chocó en la época, porque en esa época los judíos hablaban a la gente de su pueblo y las otras personas hablaban a las personas de los otros pueblos. Para que nosotros tengamos una idea de la importancia de eso en la historia, antes de Jesús, todos los profetas que vinieron trayendo informaciones hablaron a un pueblo específico. Entonces, los que vinieron a hablar a los judíos, hablaron a los judíos. Los que vinieron a hablar a los hindúes, hablaron a los hindúes. Ellos hablaban a la gente de su pueblo. Jesús fue el primero que habló a todos, indistintamente. No había separación de país, de pueblo, de religión, de credo, de color, de nada. Jesús hablaba a todos. Entonces, los apóstoles seguían ese ejemplo de Jesús. Así que con ese contexto, nosotros aquí tenemos entonces el pasaje que se va a llamar en la Biblia la parábola del buen samaritano. Y nosotros hoy vamos a estudiar un poquito más esta parábola para entender la enseñanza por detrás de esta parábola y por qué fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, mire, en esa época, sabiendo que Jesús ya había silenciado a los saduceos, era común en esa época que los sacerdotes, los doctores de las leyes de la época, buscasen poner a Jesús en una situación difícil, haciendo preguntas, esperando que él diera una respuesta que lo iba a poner en una situación complicada, un motivo cualquiera para poder entonces decir, mira, herético, mentiroso, lo que sea, y ahí entonces crear un caso junto a la justicia de la época para eliminar lo que para ellos era un threat, ¿no? Porque Jesús venía quebrando las convenciones de la época, venía trayendo una nueva visión de las cosas, ¿no? Y para eso, en general, en todas las situaciones, cuando alguien llega quebrando los paradigmas del momento, a los que son conservadores y no logran ver além de lo que está pasando, se sienten molestos, se sienten ahí como que invadidos, ¿no? Perjudicados. Y era lo que pasaba con esa gente. Entonces, él ya había silenciado a los saduceos, ¿no? Entonces los fariseos, otro grupo de esta época, ven la oportunidad de poner a prueba a Jesús a través de uno de sus doctores de la ley. Aquí la imagen obviamente es de una película, pero más o menos para dar una idea, ¿no? Los doctores de la ley con sus vestimentas, con sus aderezos, con sus cosas de la época que hasta hoy seguimos en muchas doctrinas, religiones, sectas, seguimos con la costumbre de tener las cosas materiales para identificar a nosotros. Es interesante porque la religión católica ortodoxa, si ustedes ven, ellos se visten muy parecido con ellos, siguen hasta hoy con ese estilo de vestimenta, ¿no? Y ahí nosotros tenemos la imagen de algunos de esos doctores de la ley preguntando a Jesús, intentando sacar de ahí algún equívoco del maestro, imagínate. Entonces un doctor de la ley se levantó y le dijo para tentarlo, a ver si él cometía algún equívoco: Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Ya se hablaba en esa época de la vida eterna, y ellos ya tenían conocimiento de varias cosas, ¿no? Pero mira lo que hace Jesús. El doctor de la ley le hace una pregunta y Jesús responde a él: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Jesús no contesta.
no le da la respuesta lista, pronta. Jesús hace con que él piense. ¿Por qué Jesús hace con que él piense? Porque nosotros no podemos impor a las demás personas lo que nosotros comprendemos o creemos. Nosotros como espiritistas, ya con el conocimiento que tenemos, nosotros tenemos que facilitar la comprensión de las otras personas. Si alguien llega a nosotros y hace una pregunta, yo no le voy a dar la respuesta, yo le voy a ayudar a encontrar la respuesta por sí mismo. Es la única manera que el hombre va a cambiar, a través de su propio descubrimiento, de sus propias conquistas. Entonces Jesús, siendo quien era, no le iba a dar la respuesta hecha. Mira, aquí está, la respuesta es esta. No. ¿Qué es que está escrito en la ley? Tú que eres un doctor de las leyes. ¿Qué lees en ella? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? Entonces mira qué pasa. El doctor de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el primer mandamiento del decálogo de Moisés. Entonces el doctor le dio la respuesta que él tenía, la comprensión que él tenía. Y mira entonces que los judíos entendían muy bien el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Lo demostraban en sus ceremonias. Ellos tenían sus ceremonias, sus rituales, donde ellos alababan a Dios. Pero no practicaban la segunda parte de este mandamiento, que es amar al prójimo, que era lo que Jesús entonces estaba queriendo enseñar a ellos. La parábola del samaritano llama la atención sobre la práctica del amor al prójimo, no de amor a Dios, porque eso ellos ya sabían, ¿no? Y entonces, en el cierto modo, ya que ellos ya lo hacían, los judíos de esa época, Jesús quería entonces llamar la atención a él para la segunda parte del primer mandamiento, ¿no? Porque mira lo que los judíos ya tenían ese conocimiento de esas leyes, las leyes que nada les servían a ellos si ellos no pusieran esas leyes en sus corazones. Él sabía cuál era el primer mandamiento, pero ¿por qué entonces solamente practicaba la primera parte de él? No tenía amor al prójimo. Pero ellos tenían amor al prójimo, pero el prójimo que ellos entendían en esa época eran los que pensaban iguales a ellos. Los que no pensaban iguales no eran prójimos, ¿no? Entonces Jesús sigue diciendo a ese señor, doctor de las leyes: respondiste muy bien, haz eso y vivirás. Entonces, basado en la respuesta del propio doctor de las leyes, Jesús le dice: muy bien, tienes la respuesta de tu pregunta, pero entonces haz eso y vivirás. Haz todo, no solo la primera parte. Haz las dos partes, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, este hombre, no dado por vencido, ¿no? Quería todavía parecer un poco más justo, porque se quedó un poco avergonzado, ¿no? Era un doctor de la ley. Y aún creía que podía conseguir pegar a Jesús ahí en alguna otra respuesta. Él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Mira, esa pregunta es una pregunta muy importante, porque hay un contexto alrededor de esta cuestión. Yo voy a traer a ustedes un pasaje que está en el libro A Camino de la Luz de Emmanuel, ¿no? Donde Emmanuel describe, caracterizando el orden de los espíritus que llegaron al planeta Tierra venidos de Capella. Para los que no sepan, rápidamente resumiendo, Jesús es el gobernador de nuestro planeta. Los espíritus superiores encargaron a Jesús de crear este planeta para recibir espíritus nuevos, creados por Dios, que cría constantemente. Es decir, en la creación de Dios, constantemente nuevos planetas son creados para ser habitar de los nuevos espíritus que son creados. Entonces, en ese momento se crea el planeta Tierra. Y el planeta Tierra con 4.5 billones de años que tenemos hoy. Pero al principio, todo lo que pasó en la historia, hasta que empezaron los primeros hombres. Estos hombres eran hombres del planeta. Y entonces en ese libro, A Camino de la Luz, Emmanuel nos explica cómo se dio esta población del planeta Tierra. Entonces, al principio, los habitantes de la Tierra, los terrícolas, eran los africanos de África y los asiáticos de la región de China, que hoy es China. Ellos son los que realmente nacieron en el planeta Tierra o que fueron creados para el planeta Tierra. Pero en una otra constelación que se llama Cochera, ¿no?
no sé cómo se dice en español, así se dice, ¿no? Había un planeta donde ellos estaban saliendo de pruebas, expiaciones, la regeneración, tal cual nosotros estamos hoy. Pero muchos de esos espíritus no se afinizaban con las vibraciones nuevas de este planeta. Entonces, en la justicia divina, estos espíritus, un grupo muy grande de espíritus, fueron removidos de este planeta para que el planeta, entonces, los espíritus que ya estaban afinizados con un nuevo mundo de regeneración, donde la paz y la bondad y la caridad prevalece sobre el mal, ellos vinieron a reencarnar en el planeta Tierra. Llegando acá encontraron esas dos civilizaciones muy primitivas, iniciando su jornada. Pero ves la bondad de Dios, trae esos espíritus que ya tenían un adelanto intelectual muy grande, pero moralmente estaban aún comprometidos muy bajo, y los pone en un planeta donde necesitaban desarrollar a esa gente que ya estaba acá. Y ahí es donde nosotros miramos en la historia y vemos cosas en la antigüedad como los acueductos, las construcciones, las civilizaciones. Entonces, de un momento al otro, el hombre salió y creció en inteligencia. Nada es por acaso. Pero esa gente que vino para acá eran 4 grupos de espíritus que entonces Emmanuel nos describe sus características. Esos espíritus eran los egipcios, un grupo que vino, no necesariamente los egipcios, pero en la tierra se caracterizaban por egipcios, ¿no? En seguinte vino los hindúes europeos, de la parte asiática, los hindús, los arianos y por último los hebreos. Siendo que los hebreos, que nosotros conocemos también como israelitas, se caracterizaban de esos 4 grupos, ellos se caracterizaban por el conocimiento de la ley de Dios, ellos eran ya monoteístas. Ellos tenían conocimiento profundo de las leyes de Dios, pero ellos no la compartían. Los que conocían las leyes, los que conocían todas esas cosas, compartían solamente con quién, con los sacerdotes, los iniciados. El pueblo no sabía de nada. Entonces, en ese mismo libro, Emmanuel describe la razón por la cual esa gente viene. Entonces, los hindúes europeos vinieron y conocían mucho también de la ley, eran muy evolucionados en algunos aspectos intelectuales, pero aún seguían clasificando a las personas como castas. Entonces, habían las castas y había la casta más baja, los Dalits, que ni siquiera eran considerados personas. Ese es el error de ellos. El error de los hebreos era no compartir el conocimiento, no desvelar el conocimiento a todos. Los arianos, que no eran tan religiosos, por su vez viajaron por todo el mundo y compartieron conocimientos intelectuales por toda Europa, por todos lados. Y ahí nosotros vemos cómo el mundo de hoy, planeta Tierra, se creó, y más o menos entendemos por qué algunos pueblos siguen de la manera que son, ¿no? Entonces no era solo una cuestión de los judíos, era la cuestión de la ley, ¿no? Era algo que venía arraigado en el espíritu. Ellos vinieron de Capela porque ya en Capela ellos eran así, porque nadie desencarna y llega al plano espiritual y se transforma. No, esa transformación es de pasito a pasito, eso cuesta, ¿no? Entonces cuando uno se desencarna, él llega al lado de allá de la misma manera que era del lado de acá. Si ellos salieron de Capela con estas cuestiones, ellos llegaron acá con estas cuestiones. Y nosotros tenemos información que los egipcios, que tenían mucho conocimiento de ellos, eran los que tenían menos karmas, menos culpabilidad. La mayor parte de esos espíritus ya retornaron a su planeta. Los que quedaron se quedaron voluntariamente porque se ofrecieron a trabajar con Jesús para que entonces los habitantes de ese planeta pudieran adelantar más un poco. Así que entonces cuando Jesús hace esa pregunta, cuando él hace esa pregunta de querer saber quién es el prójimo, es que para él el prójimo era solamente los que estaban de acuerdo con lo que él creía. Ya venía dentro del espíritu, el espíritu de él era así. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo la parábola del buen samaritano. Y yo los voy a leer. Un hombre que bajaba, y yo la rayé bajaba, porque en esa parábola bajaba es lo que yo enseñé a ustedes en el mapa. El sentido de bajar en esta parábola no es caminando para abajo, es bajando de un nivel al otro. Bajaban del nivel espiritual al nivel material. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer la caridad.
estaban en dirección a Jericó, que era el comercio de la época. Entonces permitieronse bajar en sus vibraciones, en sus sentimientos, para no practicar la caridad. Entonces bajaba de Jerusalén hacia Jericó, del espiritual hacia el material. Cayó en manos de ladrones. Jesús no dice el nombre del ladrón, no dice de dónde vino ni nada. ¿Por qué no dijo de dónde son esos ladrones? Porque nosotros también, cuando bajamos de Jerusalén a Jericó, nosotros nos exponemos vibracionalmente a esos ladrones que son las personas a nuestro alrededor, los espíritus que quieren nos perjudicar de alguna manera. Ladrones en esta parábola son todos aquellos que se aprovechan de esta baja vibración, de esta caída moral que estas personas tuvieron. Y lo despojaron, lo cubrieron de heridas, le pegaron duros y se marcharon dejándole medio muerto, pero aún estaba vivo, ¿no? Sucedió a continuación que un sacerdote descendía por el mismo camino, por el mismo camino, bajaba de la parte espiritual a la parte material. Y al verlo, siguió adelante, lo ignoró. No quiso saber quién era, podía ser cualquiera, no importaba. Un levita, que también pasó por el lugar, luego de observarlo, siguió del mismo modo su camino. Bajó también. Pero un samaritano, que los judíos no le gustaban en esa época, que iba de paso, al llegar al lugar donde hacía aquel hombre, y habiéndolo visto, tuvo compasión. Mira que Jesús no dijo que el samaritano bajaba, ni subía, él pasaba. Ahí hay otra enseñanza. El samaritano no bajaba su vibración ni sus sentimientos. Él estaba ahí por una razón. Entonces Jesús no dijo, el samaritano que también venía bajando, no. El samaritano que pasaba por ahí. Él iba de paso, al llegar al lugar donde hacía aquel hombre, él estaba por ahí, pero no decía bajaba o subía. Entonces, habiéndolo visto, tuvo compasión. Amar al prójimo como a ti mismo. Se aproximó a él, derramó aceite y vino en sus heridas. Él ya venía preparado, porque él tenía todas esas cosas, ¿no? Él vino en un borrico, en un asno, que tenía todas esas cosas. Porque la persona que hace la caridad del corazón, ella siempre está lista, siempre está preparada para hacerla. Nosotros no esperamos que la oportunidad llegue a nosotros. Los que realmente quieren hacer la caridad están listos a cualquier momento. Estar listos es lo que describe aquí con todo eso que él tenía, como tenía el aceite, tenía los paños, todo para hacer los bandajes, ¿no? Entonces dice, después lo acomodó sobre su propio asno, lo llevó hasta una posada y cuidó de él. O sea, siguió cuidando. No simplemente le dio asistencia y lo dejó ahí. Bueno, ya hice mi parte, lo que venía enseguida a hacer. No, siguió tratando, siguió cuidando. Porque la caridad no es simplemente yo hago algo de bien a alguien y me voy, ya hice mi parte. La caridad verdadera es saber, hice mi parte, pero ¿qué resultó? ¿Sigues bien? ¿Sigues necesitado? ¿Cómo estás? Tú eres mi hermana, yo necesito saber si lo que yo te hice te ayudó en algo, ¿no? Entonces él dice, al día siguiente tomó 2 denarios, no solamente lo cuidó, lo llevó hasta ahí, pero pagó por eso y aún dijo, cuida bien a este hombre y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Ahí hay otra enseñanza. Este hombre ya era conocido, porque en ningún lugar en esa época tú ibas a dejar a alguien ahí con 2 denarios y decir, síguelo tratando y cuando yo vuelva, yo te pago. No volvía nunca más. Nadie lo conocía. Entonces él siempre pasaba por ahí y era conocido y era respetado porque el dueño del local siguió cuidando de él para recibir después. No era cualquier persona. Esa es la parábola del buen samaritano. Entonces Jesús pregunta después de esta parábola, ¿no? Él pregunta al doctor de la ley, y aquí hago un rezago, ¿no? Él dice así, el descenso de Jerusalén, que era la tierra del templo, a Jericó, que era la tierra del comercio, simbolizaba el descenso del espíritu a la materialidad, como yo mencioné a ustedes. En la parábola, el ladrón es un hombre, es decir, una persona indefinida, puede ser cualquiera de las que nos rodea y se aprovechan de nuestras bajas vibraciones. Jesús dice que el sacerdote y el levita pasaban por el mismo camino, o sea, ambos se encontraban en descendencia moral, descendencia vibracional.
al diferente de los samaritanos, que no bajaba, sino que simplemente pasaba. Y hay una frase que dice, esté en el mundo, pero no sea del mundo. Eso es muy importante, porque el samaritano estaba ahí, pero no pasaba, no bajaba como los demás. O sea, él no se mezcló con la vibración, él no compactuó con ese acto de no caridad a esta persona. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los tres te parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué tal? Él pregunta al doctor de las leyes, ¿qué es que tú crees? ¿Cuál de los tres? Piensa bien y me responde. Y entonces el doctor no tuvo otra opción de decir, aquel que practicó la misericordia para con él. Aquel samaritano que ellos le odiaban, que ellos lo reprochaban, él fue lo que practicó la caridad. Entonces Jesús da otro momento en que Jesús no le da la respuesta, hace con que él piense. Y entonces pensando, él no tiene otra alternativa sino que decir, sí, realmente fue el que hizo la caridad. ¿Y quién fue la que hizo la caridad? El samaritano. Entonces dile Jesús, ¿no? Ve y haz tú lo mismo. Ahí entonces es un comando ya. Ya Jesús habla en su voz de un espíritu superior, de un espíritu con conocimiento, con capacidad de decirle, dice, va y haz tú lo mismo. Porque tú ya lo sabes. Tú tienes la respuesta. No me tentes. Haga lo que tú mismo sabes. Y entonces ahí nosotros vemos que el doctor de la ley por 2 veces se quedó sin respuesta. Porque al intentar a Jesús, él mismo se dio cuenta que él tenía las respuestas y que lo que Jesús le estaba intentando enseñar, ya él lo sabía, pero no practicaba. Entonces, ¿quién eran los sacerdotes de esta época? Los doctores de las leyes. Esas personas, los sacerdotes, los doctores de la ley, pasaban su vida entera leyendo y estudiando las leyes. Era lo que hacían, conocían todas las leyes. Pero ¿por qué no practicaban todo? ¿Verdad? El levita, el segundo, eran los profetas, los que cuidaban de los templos, los que hacían los rituales, los que llevaban todas las cuestiones espirituales, ¿no? Ellos eran los que trataban de todas esas partes, pero tampoco hicieron lo que las leyes le decían. Quien lo hizo fue el samaritano. El samaritano es el Cristo, pero no el Cristo físicamente. Aquí no estamos diciendo que él era el Cristo, ¿no? Pero él era el Cristo porque practicaba ¿qué? La caridad. Jesús coloca al samaritano, que era considerado herético, impuro, pero que practica el amor al prójimo por encima del ortodoxo que faltaba la caridad. En esa parábola que nosotros aquí estamos estudiando y nos aprofundando, es el ejemplo de la caridad al prójimo. Los que no hicieron por sus convicciones, y lo que hizo, mismo que todos lo consideraban impuros, heréticos, y lo que eran. Lo que quiere decir que la caridad a cualquiera puede ser hecha. Cualquier uno de nosotros podemos y debemos hacer la caridad a cualquier persona, no importa si es de la misma religión, si piensa igual, si es del mismo grupo, si es de la misma sociedad, si es del mismo grupo político, esportivo, no importa. Somos todos hermanos. Y si nosotros nos miramos como hermanos, no hay distinción, no hay rótulos, ¿no? Hoy en la lectura de Hortensia, que hablaba de quién son los samaritanos de hoy en día, que casualmente yo iba a hablar acá y ahora voy a tener que saltar una lámina, pero no importa. Somos nosotros. ¿Y por qué somos nosotros? Eso no es un exclusivismo de la doctrina de los espíritus, no, mis hermanos. La doctrina de los espíritus no es exclusivista. Ella está disponible a quien quiera leer, estudiar y comprenderla en todos los idiomas del mundo y no depende de nadie. No depende de un profeta, no depende de una persona. No, porque la pertenece a los espíritus, entonces está en todos los lados. Si mañana alguien viene y cierra este centro espírita, no importa. Otros se abrirán y otras personas llevarán este enseñamiento a ustedes, porque no está en nosotros, pertenece a todos, está en todos, ¿no? Entonces, la doctrina de los espíritus que nos aclara estos puntos
nos hace entonces los nuevos samaritanos de nuestra era. Ya nosotros, yo siempre menciono eso, nosotros que somos espíritus de la razón, ¿y por qué yo le digo la razón? Porque hoy en día, con la tecnología que nosotros tenemos, que nos disponibiliza cualquier información instantáneamente, comparando a 50 años atrás, no tenía internet, las personas solamente adquirían conocimiento a través de libros o jornales o a través de la voz. Hoy nosotros podemos, yo lo que estoy hablando acá, usted puede llegar a la casa hasta misma hora mismo en su celular, buscar en Google, bajar el libro y leer el libro entero. Y ahí está la información. Todas las informaciones están disponibles. Por eso somos espíritus de la razón. La doctrina de los espíritus son tres pilares. Tres pilares forman la doctrina y todas las enseñanzas: religión, filosofía y ciencia. La religión, no la religión que nosotros escuchamos o vemos en el mundo, la religión que religa el hombre a Dios. Religión viene de religare, es reconectarnos a Dios y a sus leyes, la parte espiritual. La parte filosófica es la razón, el pensamiento. Tenemos que razonar, pensar, déjame ver si lo que estoy escuchando realmente hace sentido, ¿no? Y la ciencia corrobora física, materialmente, lo que la doctrina de los espíritus habla. Entonces, en el día que la religión, filosofía y ciencia estuvieran de acuerdo entre ellos, nosotros vamos a tener un mundo ideal, porque todo lo que nosotros vamos a tener hace sentido religiosamente, filosóficamente y comprobado científicamente. Entonces, cuando nosotros vemos a esa consideración de que el samaritano es el que practica la caridad, nosotros somos los nuevos samaritanos de hoy. Ya tenemos conocimiento, entendimiento, podemos decir que saliendo de acá yo puedo ayudar a quien esté disponible. Y crean, mis hermanos, que las oportunidades no llegan, mismo que nosotros nos hallamos a un food pantry, a un homeless, a un welcome baby, a todas las actividades de la casa, de un modo o de otro, algo va a llegar a nosotros para que podamos hacer la caridad. Sea alguien nos llamando en el fin de semana que quiere hablar porque está deprimido, está confuso, y nosotros muchas veces no lo podemos contestar porque va a empezar el partido de fútbol. Y decimos, si yo contesto voy a perder el partido. O si yo hago, voy a perder el almuerzo que hoy está pagando mi cuñado. Pero la oportunidad se presenta. Pongamos nosotros en el zapato de esta persona. Si fueran nosotros desesperados, buscando auxilio, llamando a alguien, y esta llamada puede hacer total diferencia en la vida de esta persona, ¿no? Vamos acelerando porque el tiempo está pasando y yo hablo mucho. ¿Qué es necesario entonces para salvarse? ¿Cuál es la fórmula que nosotros tenemos que seguir para salvarse? Creo que todos nosotros ya sabemos. Seguir las enseñanzas de Jesús, nuestro guía y modelo. Nadie llega al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Pero no dijo eso para que nosotros pensáramos que Él tiene que asegurar nuestra mano y nos llevar. Nadie llega al Padre sino a través de mí, de mis ejemplos, de mis enseñanzas. Observa lo que hago y tú vas a hacer lo mismo y así llegas al Padre, ¿no? Jesús no solo hace de la caridad una de las condiciones para la salvación. ¿Y qué es la salvación? Salvar a nosotros mismos, salvar de la ignorancia, salvar del orgullo, del egoísmo, de la indiferencia, hacernos espíritus mejores, más caridosos. Cuando nosotros hacemos al prójimo, hacemos a nosotros mismos. El día en que nosotros entendamos la fórmula matemática de hacer primero a los demás, quiere decir que hago a mí mismo. Yo voy a empezar a hacer a los demás mucho más fácil, ¿no? Pero queremos siempre recibir primero. Cuando yo reciba, hago a los demás. Cuando yo tenga tiempo, hago a los otros. Si sobra algo, yo le doy a alguien. No, la fórmula no es así. Hace tú primero, para entonces lograr el mérito de recibir. Y lo recibirás, no tengan duda. Entonces, Él pone eso, la caridad, como condición exclusiva de esa salvación. El día en que nosotros comprendamos la caridad como un todo y la practiquemos, nosotros estaremos en un nivel donde el mal ya no existirá más. Si hubiera otras que cumplir, o sea, otras condiciones, Él las habría mencionado, la habría dicho.
No sería simplemente fuera de la caridad no hay salvación, fuera de la caridad, fuera de eso, fuera de aquello. O sea, nos haría una lista, pero fuera de la caridad no hay salvación. Esta es la frase. Entonces él dice, si coloca a la caridad en primer lugar entre las virtudes, lo que nosotros como espíritus tenemos que desarrollar, las virtudes. Nosotros no venimos acá para desarrollar cosas que cuando nosotros desencarnemos no podemos llevar. Nadie de acá va a llevar su coche, nadie de acá va a llevar su casa, nadie de acá va a llevar los bienes materiales. Nosotros vamos a llevar el conocimiento adquirido y las virtudes desarrolladas. ¿Y cuál es la madre de todas las virtudes? La caridad. Entonces él dice, la caridad es la madre de todas las virtudes porque abarca implícitamente a todas las otras. Quien practica la caridad tiene la humildad, tiene la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, entre tantas otras. La caridad es la mamá de todas ellas. Y por ser la mamá de todas las virtudes, es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. O sea, quien desarrolla la caridad y todas estas otras virtudes, se aleja cada vez más del orgullo y el egoísmo. Los espíritus nos dicen, la llaga de esta humanidad, el cáncer que está corroyendo nuestros espíritus, es el orgullo y el egoísmo. No lo hago, solo mío, no me importa el demás. Si los ucranianos están muriendo, no hay problema mío. Si fulano pasa hambre, yo tengo comida en la casa. Mientras pensamos así, nosotros no vamos a lograr evolucionar espiritualmente. Y ahí ustedes me preguntan, ok, pero entonces Dios me da varias oportunidades. Claro, nosotros vamos a tener cuantas oportunidades de reencarnar fueran precisas, necesarias para evolucionarnos, pero cada vez se va a poner más complicado. Es lo mismo. Un alumno en la escuela que no presta atención en la clase, pasa el año todo se burlando, echando cuentos y todo, y al final del año repite, no pasa a la siguiente clase. Dos cosas van a pasar. Van a ver todos sus amigos yendo al nuevo grado y él siguiendo a hacer todo lo que él no hizo. Pero si él va a hacer todo lo que no hizo, está fácil, ¿no? No, él no paró atención la primera vez. Y ahora se va a mortificar porque va a tener que poner atención, porque si no cada vez más se va a quedar lejos. Entonces ya la segunda vez para él es más difícil, es más dura, es más sufrida. Lo mismo con nuestras reencarnaciones. Nosotros tenemos la oportunidad de practicar todo lo que nosotros hablamos aquí los domingos. Todo lo que nos hablamos en las clases, en YouTube, en todas las charlas que tenemos de todos los palestrantes. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no nos empeñamos en hacer un cambio? Que sea un cambio por día, una cosa por vez, ¿no? Y es esto que Jesús quiere que nosotros busquemos, esta fuerza, esta energía de encontrar los defectos que nosotros tenemos, los vicios, los malos hábitos, e empezar a buscar cómo puedo reemplazarlos por cosas positivas, por virtudes. Entonces, mira, humildad y caridad, eso es Jesús puro, ¿no? Eso es lo que no cesa de recomendar Jesús, ¿no? Y aquí es lo que Él mismo da ejemplo. Jesús es el mayor ejemplo de humildad y caridad. Él es el gobernador del planeta Tierra, un espíritu evoluido. No tiene más lo que venir a reencarnar para mejorar. Él llegó al máximo de la evolución relativa a Dios, porque evoluido, perfecto, solamente Dios. Pero en relación a Dios, Él llegó al máximo. Por eso Él decía, el Padre y yo somos uno. Él no quiso decir que Dios y Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, no. El Padre y Dios somos uno porque yo comprendo totalmente la voluntad de mi Padre y sus leyes, por tanto lo practico. Por tanto yo y Dios somos uno porque yo practico completo, 100% lo que mi Padre quiere que sea practicado. No porque somos la misma persona. No se puede ser la misma persona. Dios no tuvo principio ni fin, es único. No puede haber dos dioses, porque entonces ¿quién creó el primero? Y si uno entra en desacuerdo con el otro, ¿quién va a estar correcto? No, Dios es único, perfecto, inmutable, ¿no? Sin embargo, Jesús no se limita a recomendar la caridad, la coloca claramente en términos explícitos como la condición absoluta
de la felicidad futura. Y yo raí felicidad futura, ¿por qué? Porque nosotros, a pesar de podamos decir, yo soy feliz, yo tengo felicidad, nosotros tenemos una felicidad relativa. Tenemos momentos de felicidad, en otros momentos pasamos dificultad. Pero la felicidad futura es la felicidad absoluta de aquellos espíritus que ya no pasan por pruebas y expiaciones más. De los espíritus que las tareas que ellos tienen es de ayudar a los hermanos que se encuentran aún en una caminada más difícil. Entonces esos espíritus, las pruebas que ellos tienen es la prueba de la ayuda, del amor, de la caridad, no más de espiar o de reparar equívocos, sino que de trabajar por el bien común de todos que necesitan de sus apoyos. Y continuando acá, por eso la caridad ante todo pide comprensión. Si nosotros no tenemos comprensión de las dificultades, de los dolores, de las cuestiones de mi hermano, de mis hermanos, ¿cómo puedo yo practicar la caridad? Yo tengo que entender los límites, las dificultades, las condiciones. Nadie puede saber cuánto el dolor aflige a una otra persona. Yo no sé. Si yo veo a algunos de ustedes aquí llorando, yo me puedo compadecer, yo me puedo poner a disposición, pero yo no puedo sentir o mesurar el dolor que uno siente. Yo tengo que comprender estas limitaciones. Y estas limitaciones de comprensión no son limitaciones para la práctica, por lo contrario. Justamente por yo no saber la intensidad de su sufrimiento, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para intentar sanar de alguna manera el sufrimiento de mi hermano o de mi hermana. Entonces él dice, es necesario comprender su necesidad y apoyarle con el amor, pero el amor universal, incondicional. No es el amor de un hombre por una mujer, o un amor de un hombre por su carro, por su perro. Esos son amores que aún hace parte de nuestra realidad, pero es amor incondicional. Es el amor que no pone ningún tipo de condición. Yo la amo. Yo la amo, no importa lo que sea, yo te amo. No me importa si tú mataste, no importa si tú robaste, yo entiendo que tú eres un espíritu aún en evolución, desconoce las leyes, desconoce el amor, desconoce las enseñanzas de Jesús como yo desconocí ayer, pero ya hoy estoy acá. Entonces yo te comprendo, yo te respeto y yo te amo. Entonces deshacerse de los afligidos. Entonces aquí no es una crítica, pero deshacerse de los afligidos ofreciéndoles lo superfluo. En mi casa tengo 10 latas de la lechera. Yo le voy a regalar 5 y me quedo con 5 porque está sobrando, yo no voy a comer. Si yo no la dono, puede ser que estrague, ¿no? Superfluo. Yo tengo 10 camisas, yo voy a donar una porque me quedo con 9, porque tú sabes, necesito 9 porque un día eso. Lo superfluo. Hacer la caridad es donar lo que nosotros tenemos en el momento. Entonces, si tú pasas por la calle, y acá en Estados Unidos no se ve mucho, pero si tú pasas por la calle, está haciendo 50 grados Fahrenheit, frío, y tú ves ahí una persona tirada al piso, de camiseta, cubierta ahí con los cartones, pero pasando frío, y tú estás con una jaqueta, y tú sabes que si tú le quitas tu jaqueta, porque en segundos tú vas a entrar en un restaurante que tiene todo el sistema de calefacción, de todo, quita tus jaquetas, no importa que sea una jaqueta que te guste, pero tú estás dando a este hermano que pasa mucho frío en ese momento, sin cuestionar si es la jaqueta que te gusta o no. Pero si tú le das simplemente porque la jaqueta estaba pendurada en el armario, excelente, gracias, él recibió ahí la jaqueta, pero esa no es la caridad real, verdadera. Entonces dice, es deshacerse de los necesitados de manera elegante. Sí, de una manera elegante, yo hago la caridad, pero hago la caridad con lo que me sirve más. Con una ausencia absoluta de iluminación espiritual. La caridad es mucho más grande que la limosna. O sea, la caridad no es solo dar plata. Otro día, leyendo, yo creo que fue en el Evangelio del lunes o algo así, que un muchacho ayudó a una familia por muchos y muchos años. Le ayudaba, llevando comida, le apoyando y todo. Y entonces el papá de esta familia desencarnó, ¿no? Ese muchacho que ayudaba desencarnó, después llegando al plano espiritual, se dio cuenta que ese papá estaba en condiciones muy difíciles.
se aproximó de él y preguntó, ¿pero qué pasó? Yo te ayudé, yo te di comida. Él dijo, sí, yo soy muy grato por todo lo que tú hiciste, pero desafortunadamente tú no me has preparado para la vida. Tú no me has dado las instrucciones que yo necesitaba para enfrentar solo las condiciones. Yo dependía de ti. Agradezco mucho, pero la falta de preparo me hizo con que yo no tuviera suficientes condiciones al llegar acá. Entonces, no es simplemente le dar la limosna, le dar los platos de comida. ¿Qué es más que yo puedo hacer para elevar ese espíritu de la condición que se encuentra? Eso es la caridad. Cuando nosotros venimos al centro espírita en la fluidoterapia o en cualquier otra actividad que nosotros buscamos auxilio, consuelo, nosotros esperamos que el centro nos abra la puerta, que nos hable con nosotros, que nos haga algo por nosotros, que siga haciendo algo por nosotros, porque nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, caminando aquí para el final, ser caritativo es ser profundamente humano. Tenemos que ser humanos. No que no somos humanos, pero humanos de corazón. Y aquellos que niegan la comprensión a los demás pueden invertir considerables fortunas en el campo de la asistencia social. No importa que tú seas el más rico del mundo, de que tú hagas miles de cosas, si no lo haces humanamente y con caridad, tú simplemente estás haciendo algo mecánico. Donar, crear. Transfórmase en bienhechores de los hambrientos, pero tendrán que empezar en la primera oportunidad, o sea, en una nueva oportunidad, a aprender el amor cristiano con el fin de ser efectivamente útil. ¿Por qué efectivamente útil? Es eso. No es uno dar al pescador la vara y los equipos, es enseñarle cómo hace pescar. Porque el día que tú no estés, él pesca solo. Él no depende de ti. Eso es la caridad. Eso está en el libro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, hermano X, de Francisco Cândido Javier. Entonces, para ejercer el sagrado ministerio de la virtud divina es necesario callar en el tiempo. O sea, tenemos que escuchar, tenemos que aprender, tenemos que observar, ¿no? Excusar las ofensas, perdoar a vuestros enemigos. ¿Por qué yo tengo que perdoar a los demás? Pero eso está en la oración dominical. Perdoai as ofensas así como nós perdoamos a quem nos tiene ofendido. Yo perdono a quien me ofendió, por tanto yo espero que me perdone también a mis ofensas, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos excusar las ofensas de los demás, nosotros estamos excusando nuestras propias ofensas. ¿Quién de acá no tiene pecado y que tire la primera pedra? Entonces, nadie va a tirar la primera pedra porque tenemos nuestros pecados. Pero entonces queremos ser excusados de esos errores, ¿no? Queremos ser excusados de estos equívocos. Pero primero yo y después los demás, ¿no? La matemática de Dios es diferente. Primero ellos, después yo. Comprender la ignorancia de los demás y tolerarla, porque nosotros también estuvimos en el mismo puesto. Sufrir con serenidad por causa de un bien común, eso es lo más difícil. El bien común, pensar en todos. Porque el orgullo y la vanidad, todas esas cosas que vienen con el orgullo, hacen que nosotros nos volvamos a seres individuales. Somos seres individuales, es verdad. Yo cargo mi jornada, mi bagaje, mis evoluciones, pero yo pertenezco a una sociedad. Mientras todos no estén bien, yo no voy a lograr la felicidad completa. Puedo tener momentos de felicidad, pero mientras mis hermanos pasan hambre, mueren, están en la calle, ¿cómo puede uno verdaderamente ser feliz? Estar ausente de la lamentación. Solamente los que no entienden que en todo en nuestras vidas tiene una razón lógica. Todo lo que nosotros pasamos es resultado de nuestras propias escojas. No porque Dios quiso. Otro día yo escuché hablando, ¿no? Así porque así Dios quiere. No, Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros evolucionamos porque Él sabe que así será. No es que Dios quiere, yo paso porque Dios quiere. Yo paso porque es lo resultado de las cosas que yo escogí. Entonces la ley de Dios, que es perfecta, aplica. Hiciste el bien, cosecha el bien. Hiciste el mal, va a tener que reparar el mal, porque la ley tiene que estar
equilibrada. Entonces no es porque Dios lo quiso, es porque yo cometí un equívoco. Entonces cuando nosotros quitamos, Dios lo quiso, por eso soy así, no. Yo soy así porque yo tomé las decisiones de ser así. ¿Entiendes? No está el pecado no está en Adán y Eva, el problema no está en la iglesia, el problema no es Dios, el problema soy yo y las decisiones que yo tomo. ¿Y por qué reencarnamos? Porque cada vez que reencarnamos aprendemos más, evolucionamos más y mejoramos nuestras decisiones. Yo voy a terminar ya porque me están diciendo que el tiempo pasó ahí. Entonces, mira, el manto de esta sublime virtud cubre la multitud de pecados. Eso lo dijo Jesús. La caridad cubre la multitud de pecados. Sin embargo, en todas las ocasiones es necesario mucho discernimiento para que nuestro corazón no convierta los planes de la posibilidad divina en piedras de la vanidad humana. No convertamos nuestra caridad en piedras en vez de panes. ¿Quiénes son los samaritanos de hoy en día? Entonces ya Hortensia nos dijo, somos nosotros. Y ahí yo tenía, está en ese libro, ¿no? De Eurípides Balsanufo. Y ahí entonces yo traía, mientras yo iba hablando de las personas, yo iba trayendo las imágenes. Ahí están las posibilidades de nosotros practicarnos la caridad. Sea con los que están más en condiciones más terribles, sea como la mujer que se ve muy vanidosa, da mucho más atención a las cuestiones materiales de las que espirituales. O sea, hay oportunidad para todo. Entonces, para terminar, ¿no? Yo ya estoy el tiempo, me están ahí ralando la atención ahí. Para que nosotros logremos practicar la caridad, comprender la parábola del buen samaritano, entender ese capítulo que fuera de la caridad no hay salvación, es necesario, como dijo Emmanuel, que nosotros experienciemos la vida digna de la inmortalidad. O sea, experienciar la verdadera vida que es del espíritu. Nosotros somos espíritus, estamos en una materia porque las condiciones de este planeta exigen, obviamente, que para interagir con materia tenemos que tener un cuerpo material. Pero no somos esto, yo no soy esto. Yo soy el espíritu que está en control de este cuerpo. Pero para experienciar la vida digna es necesario que nosotros comprendamos nuestra inmortalidad. Existiremos para siempre, pero para que existamos en armonía, en felicidad y en amor, es necesario que comprendamos la caridad. Y es la propuesta del Maestro, es la propuesta de la doctrina de los espíritus, y es lo que yo traigo a ustedes en el día de hoy. Que podamos hacer la caridad todas las veces que la caridad se presentara a nosotros. Bueno. Perdón por el tiempo, ya la gente de los pasos me está... Corta. Queridas hermanas, queridos hermanos, aprovechando de esas vibraciones amorosas que nos envolven, que nos conducen a la conexión con Dios, nuestro Padre de amor y de justicia, con su bondad divina, que nos permite comprender las enseñanzas del Maestro Jesús, nuestro guía modelo, gobernador de nuestro amado planeta Tierra. Amparados por el auxilio de Dr. Becerra de Menezes, patrono de esta casa espírita, y su equipo espiritual de médicos bondadosos que nos auxilian, nos amparan en la medida del posible, del merecimiento de cada uno de nosotros. A nuestros guías, ángeles guardianos, y a todos los hermanos que aquí están presentes, encarnados y desencarnados, que pudieran en el día de hoy escuchar, observar, razonar acerca de la charla que aquí traemos. Señor amado, permítenos la comprensión, danos la voluntad, la fuerza, la determinación de nos conocermos a nosotros mismos, de podermos encontrar la determinación de nos cambiarmos, de practicarmos el amor y la caridad, como tú nos enseñas. Permite a nosotros llevarmos estas vibraciones a nuestros hogares, haciendo la limpieza de los miasmas, reequilibrando nuestra familia, nuestro hogar,
a nuestro ambiente de trabajo y a donde quiera que nosotros estemos en esta semana que se inicia. Rogamos, Padre, que podamos volver à casa espírita, aos estudos, às atividades que nos auxiliam, nos enobrecem, nos instruem, para que assim, Senhor, cada vez mais podamos conhecer o amor, a felicidade e a caridade. Graças por esta oportunidade, graças por las enseñanzas, graças, Senhor, por todo o que nos chega de oportunidades, porque sabemos, Padre amado, que Tu estás conosco hoje e sempre, e sem Ti nada somos. Que assim seja.